Les voy a compartir mi escritorio. Confírmenme, por favor, si pueden ver la presentación. Sí, doctor, se ve. ¿Se ve? Gracias, Ramón. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Estábamos abordando conceptos básicos de la microbiología, la primera sesión, y la segunda sesión comenzamos a ver el- la metodología, las estrategias para nombrar a los microorganismos, ¿sí? Independientemente de su género. Existe una nomenclatura de los microorganismos que está basada principalmente en sus formas geométricas, ¿sí? Así de simple. Las formas geométricas, pues, se conocieron una vez que se hicieron los descubrimientos de óptica necesarios para generar microscopios, ¿sí? Que es un tema que vamos a ver más adelante. Entonces, nos quedamos en más o menos viendo los temas de taxonomía, específicamente los tamaños y las formas, ¿sí? Veamos cómo, por ejemplo, los microorganismos que tienen una morfología esférica, ¿sí? Se les llama como cocus, por el término cocus o coqui, ¿sí? Y que también las esferas y otros tipos de microorganismos, no solamente las esferas, también los bacilos, pueden agruparse en diferentes conjuntos geométricos también. Por ejemplo, diplocoqui, que están unidos en pares, ¿sí? Por ejemplo, streptocoqui, que es como una cadena, ¿sí? Por ejemplo, sarcina, que es como un paralelepípedo, así como una forma geométrica cúbica, tetrad, que son uniones de cuatro, los diplocoqui, pero cuando están encapsulados, y los estafilocoqui, ¿sí? Que son esferas, microorganismos con una forma relativamente similar a una esfera, que están agrupados como tipo en racimos de uvas. No específicamente esta forma triangular, sino más bien como una forma agrupada amorfa, ¿no? Sí, en montoncitos, ¿sí? Y entonces aquí tenemos la bacteria, un ejemplo de agrupación de microorganismos Coccus, ¿sí? Que parece ser que se puede nombrar con un prefijo estafilo, porque están agrupados como en, como en, como en conjuntos, como en racimos, ¿sí? Entonces vimos también otro tipo de microorganismos que son los microorganismos en forma de bastón o cilíndricos, que se les conoce como bacilos, ¿sí? Un ejemplo de estos es el microorganismo Escherichia coli. Escherichia coli es un microorganismo que tiene una forma como cilíndrica, ¿sí? Es una bacteria anaerobia facultativa, que quiere decir que puede metabolizar sustratos, puede vivir en entornos, ¿sí? Tolerantes a pequeñas cantidades de oxígeno y que además puede tener la capacidad genética de mudar su forma de metabolizar compuestos, su forma de vida a anaerobio estricto, ¿sí? Para generar otros tipos de sustratos o para adaptarse a ese tipo de entorno en ausencia completa de oxígeno, ¿sí? Este microorganismo, por ejemplo, la E. coli, preferente vive a 37 grados Celsius, vive en nuestro cuerpo, ¿sí? Es parte importante de nuestro sistema digestivo, ¿sí? Y es un bacilo gram negativo. Y al final de la clase pasada, pues surgieron dudas recurrentes acerca de qué eran los microorganismos gram negativos y gram positivos. Esa clasificación tan grande de los microorganismos, específicamente de las bacterias, los vamos a ver un poco más adelante. Entonces, vamos a ver otro ejemplo de microorganismo
de otra forma geométrica, que es la forma de coma o bastón curvado, ¿sí? Pero antes de ver eso, también vimos en la clase pasada que así como los cocos, como los organismos en forma de esferas, pueden agruparse en diferentes modos, también los bacilos, ¿no? Los bacilos pueden ser cocobacillus, que es una forma como elipsoidal, ¿sí? O también pueden ser simplemente bacilos, ¿sí? Un organismo cuando se encuentra de manera no agrupada en un cultivo microbiano, por ejemplo. Puede haber diplobacilos, estreptobacilos y palisades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos otro tipo de microorganismos que son los vibriones, ¿sí? De forma vibrión, que es como tipo una forma de bastón curvado que tiene como un flagelito en un extremo que le permite condiciones específicas de motilidad. Es como si estos microorganismos tuvieran la característica de nadar en ambientes acuáticos, ¿sí? Como si practicaran la natación, ¿sí? Entonces, este microorganismo en particular es una bacteria gram negativa con forma de bastón curvo del género Vibrio, que provoca el cólera en los humanos. Es una bacteria peligrosa. Hay dos cepas principales, Vibrio chloride y la clásica y el TOR, ¿sí? Y numerosos serogrupos. Es una bacteria anaerobia facultativa. Bueno, ya sabemos que es anaerobio facultativo, ¿verdad? Principalmente vive en ausencia de oxígeno, pero puede tolerar bajos niveles de oxígeno, ¿sí? Por favor, silencien su micrófono. O si es una pregunta, adelante. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Hay otros tipos de formas, ¿sí? Que no son ni esféricas y que no son cilíndricas, sino que son de otro tipo, ¿sí? Por ejemplo, los vibriones, ¿sí? Las formas como una coma, que es como una cabeza con un flagelito, ¿sí? Sí. Hay muchos tipos de formas geométricas y todas las formas corresponden a un tipo taxonómico, a un tipo de nomenclatura taxonómica. ¿Sí lo ven? Por ejemplo, aquí las espiroquetas, los filamentosos, que son microorganismos que tienen una estructura alargada, ¿sí? Las espiroquetas que tienen un tipo de motilidad, como lo vimos en la clase pasada, como si fueran serpientes, se mueven a través principalmente de superficies sólidas, ¿sí? Hay unos que son como helicoidales, ¿sí? Entonces hay muchos tipos de formas taxonómicas diferentes. Vamos a ver, por ejemplo, el siguiente microorganismo, que es el del tipo espirilo, ¿sí? Espirilo hace referencia como a una espiral rígida principalmente. Si ven, por ejemplo, este microorganismo es una espiral rígida, pero tiene en sus extremos como unas colas. Al ser una espiral rígida, tiene limitada la movilidad de su cuerpo para moverse, ¿sí? Sin embargo, tiene motilidad porque tiene estos pequeños flagelos en los extremos que permiten natación del microorganismo, ¿sí? Entonces, este ejemplo, aquí hay un error, solamente que por la, pues por el software en el que hice, la aplicación en el que hice esta presentación, no me permitía poner los nombres de los microorganismos en, en cursiva, pero todos los microorganismos se deben de colocar en cursiva. De hecho, el estilo para hacer un reporte técnico formal tiene que incluir que cuando ustedes coloquen en su texto un idioma diferente al cual están escribiendo el documento, por ejemplo, si lo están escribiendo en español y ponen alguna palabra en inglés, se estila que la palabra que está en otro idioma tiene que ir en cursiva. Son las buenas prácticas de escritura. Aquí como estos géneros, muchos están latinizados, entonces se estila también ponerlos en cursiva, por lo mismo. Entonces, aquí podemos ver en esta micrografía un espécimen de Spirillum volutans. Es una bacteria grande, de forma espiral, perteneciente al género Spirillum. ¿Sí? Lo que le apropia el género al microorganismo es su forma taxonómica.
¿sí? Es del género Spirillum. Es microaerófila, lo que significa que necesita un ambiente con poco oxígeno para vivir. Se encuentra principalmente en agua dulce, generalmente en lugares estancados. ¿Por qué en lugares estancados? ¿Por qué no en lugares turbulentos, Ramón? ¿Por qué será que se encuentra generalmente en lugares estancados? para que pueda mantener su forma rígida. ¿Qué más? ¿Qué tienen de característica las lagunas? Por la Baja baja cantidad de oxigenación. oxígeno que ocupa. Exacto, tienen poca cantidad de oxígeno disuelto, ¿sí? Porque el oxígeno disuelto es la fuente de oxígeno para estos microorganismos es únicamente el que entra por la superficie, el oxígeno que se diluye en el agua, no hay turbulencia. Entonces el oxígeno lo consumen los microorganismos, principalmente microaerófilos o anaerobios facultativos, y cada vez se va generando una condición más anaerobia. Entonces por eso es que estos microorganismos, al ser microaerófilos, se encuentran principalmente en lugares estancados, de agua dulce estancada, no salada, de agua dulce, y se caracterizan por tener un gran tamaño que va entre 1,6 y los 60 micrómetros. Recuerden que la unidad básica de medida del sistema internacional en cuestión de longitud es el metro, ¿sí? Y luego después comúnmente nos encontramos el centi, que es un centímetro, y luego el mili, que es un milímetro, y el micro, que es un micrómetro. Y el micro quiere decir que existen 1.000 espacios o 1.000 micrómetros en 1 milímetro, ¿sí? Recuerden eso. En 1 metro hay 1 millón de micrómetros. En 1 milímetro hay 1.000 micrómetros. Adelante, Ramón. Gracias, doctor. Le quería preguntar, en la fotografía estamos viendo un ejemplo de volutans, ¿no? Es el grande que estamos viendo. Sí, Que son las partecitas chiquitas que se ven en la misma fotografía. Son, seguramente son otros microorganismos, Ramón. ¿Sí? ya, Entonces, mire, si usted puede observar esa micrografía, tiene microorganismos posiblemente del género Bacilo, ¿sí? O del género filamentoso. Puede haber algunos coquis o algunos cocos como estos, pero lo más interesante es que se ven tonalidades diferentes. Se ven Por la- tonalidades como púrpuras, ¿sí? Y tonalidades como rosa pálido. es por la Eso quiere, tinción, ¿no? es por la tinción de Gram. Y eso indica que en esta cepa, en esta muestra, seguramente hay bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Sí lo ven? Por ejemplo, este microorganismo es una bacteria. Entonces se tiñe a través del procedimiento de la tinción de gram. ¿Sí lo ven? ¿Tal y Sí, vale? doc. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta, Ramón o Raúl? sí, No, doctor, doc. muchas gracias. Perfecto, continuamos entonces. A ver, no sé qué está pasando aquí, deme un segundo. Listo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo este microorganismo, ¿sí? Pertenece al género Spirillum, ¿sí? Porque es una espiral, ¿sí? Una espiral. ¿Sí lo ven? Entonces vamos a ver, por ejemplo, otro tipo de microorganismo. Este tipo de microorganismo es un organismo también que es espiral, pero es una espiral flexible. Si podemos ver, hay como una agrupación como rara, como si fueran de estas fotografías de simulaciones de aminoácidos, de proteínas supercomplejas. ¿Sí lo ven? Entonces aquí tenemos un microorganismo, ¿sí? De una forma de espiroquetas, ¿sí? La fórmula de espiroqueta es una forma de espiral, pero es flexible y suele ser más delgada que los espirilos,
que el que vimos anteriormente. Si lo ven aquí, podemos ver cómo hay formas como que se entrelazan entre sí, microorganismos largos con espirales poco definidos. Eso se debe a su característica de que son espirales flexibles, ¿sí? Es una bacteria compuesta entre 8 y 20 espiras enrolladas. Si todo esto es una bacteria, todo esto es el microorganismo. Mide de 5 a 20 micras, o sea, es un microorganismo largo, ¿sí? Y tiene más o menos alrededor de 0,5 micras de diámetro. ¿Sí? Es largo y delgado, ¿sí? Tiene una característica, que es altamente contagioso. Este ejemplo es un microorganismo Treponema pallidum y es causante de varias enfermedades en el ser humano, principalmente la sífilis, ¿sí? Es una bacteria frágil. ¿Qué lo hace frágil? Que fuera del cuerpo no soporta climas secos o temperaturas mayores a los 42 grados. Eso quiere decir que es un microorganismo estrictamente mesofílico, ¿sí? Es un microorganismo estrictamente mesofílico porque temperaturas por encima de alrededor de los 42 grados ya corresponde a un microorganismo termofílico. ¿Sí lo recuerdan, verdad? Sería un microorganismo termofílico. Este. Entonces, aunque es altamente contagioso, fuera del cuerpo humano es muy fácil de que no sobreviva, por lo cual puede ser un microorganismo diferente, por ejemplo, del virus del COVID, que ese sí prevalecía cierto tiempo fuera de un hospedador, ¿sí? Fuera de un huésped, porque no soporta condiciones secas y temperaturas superiores a los 42 grados. Disculpe, doctor, ¿esta bacteria es la que tiene también motilidad como sacacorcho Como que habíamos visto en el video? Ujú. sí, es esta. Es Ok. correcto, sí, es una motilidad como que, así como, sí, sí, como si se arrastrara, pero como si Rotativa, juntara, sí, como que si, ¿cómo? rotativa. Rotativa, Sí, ajá, como un motor, ¿no? como un sacacorcho, exacto, sí. Entonces, vamos a ver, aquí está el género, sí, vamos a ver. Tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de un microorganismo filamentoso. Los microorganismos filamentosos son aquellos que parecen hilos o cadenas, ¿sí? Se ven en el microscopio como hilos o cadenas, como la micrografía que tenemos ahí. Son gram positivas, se encuentran predominantemente en suelos y en la vegetación descompuesta y la mayoría produce esporas. También posteriormente vamos a ver qué son las esporas. Se dan a través de un ciclo de producción dentro de la célula. Las esporas son mecanismos de supervivencia. Entonces se distinguen. Este microorganismo es el causante de que huela a tierra mojada, o es uno de los microorganismos que generan ese olor característico a tierra mojada. Se distingue por oler a tierra húmeda, ¿sí? Entonces, estos microorganismos producen un metabolito volátil. Un metabolito en microbiología es aquel compuesto, aquella especie química que produce un microorganismo como parte de su metabolismo, ¿sí? O que consume un microorganismo como parte de su metabolismo. Si, por ejemplo, la Saccharomyces cerevisiae tiene como metabolito el etanol, ¿sí? Pero si en un fermentador aerobio, ¿sí? Porque la bacteria Saccharomyces cerevisiae es principalmente aerobia, ¿sí? No produce metano, produce CO2 y otros hidrocarburos como el etanol. Este, si, por ejemplo, en un reactor o en un fermentador, ¿sí? Que tiene una fuente de sustrato, un carbohidrato, ¿sí? Principalmente insoluble, pues el microorganismo, como la Saccharomyces cerevisiae, segrega enzimas extracelulares, ¿verdad? Lo que permite romper los enlaces beta y alfa de los carbohidratos como el almidón y liberar
monosacáridos, principalmente glucosa, los cuales permean dentro de la célula y producen como metabolito principal etanol y CO2, ¿sí? Entonces, una cerveza sin pasteurizar, por ejemplo, tiene, tiene CO2 propio. Si la cerveza que nosotros nos tomamos está pasteurizada, no tiene microorganismos y está clarificada, y el CO2 que nos tomamos, pues es justamente inyectado, es provisto por un mecanismo de proceso. Entonces, sin En, embargo, si en por etap- ejemplo en etapas intermedias de la producción, sí tiene CO2 natural. sí, por supuesto, o sea, la cerveza tiene CO2 natural. Pero después de que la cerveza se clarifica y se somete a un proceso de purificación microbiológica Sí, como es se la pasteurización, inyecta. ya no puede haber CO2 natural y se inyecta, ¿sí? Como todas las bebidas carbonatadas que tomamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a una pulquería, que cada vez hay menos, y se toman un pulque que todavía está burbujeando, pues es porque todavía tiene acción microbiológica el pulque. Por lo general así no lo tomamos, ¿no? Entonces, el pulque. Por eso también las frutas, cuando las dejamos ahí afuera, empiezan a burbujear, porque empiezan, como están en ambientes aerobios, comienzan a liberar CO2 y alcohol. Pero, por ejemplo, en la fermentación alcohólica, tiene que haber un tiempo específico de proceso para detener el tiempo de fermentación, porque si no los microorganismos comienzan a degradar cuando se llega al esquema de sustrato limitante, que es cuando no hay carbohidrato como fuente de energía para los microorganismos, carbohidrato insoluble proveniente de la biomasa de la cebada, ¿sí? Los microorganismos empiezan a mudar su genética fuera del núcleo, y lo que comienzan a hacer es que comienzan a metabolizar otras especies químicas, como por ejemplo el etanol, para producir otros compuestos, como por ejemplo el ácido acético, ¿sí? Es común en las fermentaciones, ¿sí? Entonces, volviendo a este microorganismo, este microorganismo produce un metabolito volátil que es la geosmina, que es uno de los compuestos que confieren ese olor característico a tierra mojada, ¿sí? Las especies Streptomyces, como la que podemos ver aquí, se caracterizan por producir numerosos antibióticos de uso clínico de origen natural, como por ejemplo la streptomicina, la neomicina, el cloranfenicol, la fosfomicina y otras moléculas de interés farmacológico, como por ejemplo el ácido clavulónico, que son todos antibióticos. Los antibióticos tienen una característica bien importante que degradan la pared celular de las bacterias o de las bacterias principalmente, ¿sí? Por eso son antibióticos, porque degradan los microorganismos causantes de las infecciones bacterianas. Entonces, aquí tenemos otra cuestión importante de taxonomía, ¿sí? Por ejemplo, este Doctor, microorganismo, doctor, adelante, una duda. En el tema de, bueno, sí. filamentosos, lo marca como tal ese. El hongo, muchos de los hongos son filamentosos también. Ahí como, ¿qué diferencia hay entre este microorganismo a un hongo filamentoso o es el término mismo? No, no es diferente, porque, bueno, por ejemplo aquí esta es una bacteria, ¿sí? Y el hongo es otro tipo de microorganismo, ¿sí? Los hongos son capaces de generar esporas, ¿sí? Como, como estrategia de colonización de un sustrato o de un medio, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú ves un pan, ¿sí? Que está en condiciones principalmente de oscuridad. Los hongos crecen principalmente en condiciones de oscuridad y húmedas. Por eso es común que en los pies no salgan hongos, ¿verdad? O que los hongos estén presentes en los públicos, donde hay ambientes de ese tipo. Pero no todos los hongos presentes en la naturaleza están generando esporas, ¿sí? Por ejemplo, los hongos que tenemos en los pies o los hongos que tenemos que están presentes en un mosaico, ¿sí? En ese momento no están generando esporas. Pero, por ejemplo, en un pan
¿sí? Una manera de colonizar el medio, que en este caso es el pan, el almidón, es generar esporas, ¿sí? Y esas esporas ayudan a la proliferación del microorganismo. Por ejemplo, es común cuando en los campos de cultivo, ¿sí? Donde se siembra el maíz, inocular esporas al maíz para generar el huitlacoche, ¿no? ¿Sí? Se infesta el cultivo, es como una medida de inoculación, ¿sí? Una medida de proliferación del microorganismo, las esporas. Igual más adelante, cuando veamos los diferentes tipos de microorganismos, que va a ser el próximo martes, vamos a ver las características fisiológicas y de crecimiento de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Sale, vale? Perfecto. Entonces, este microorganismo, ¿sí? Aquí en todos los microorganismos tenemos género y especie, género y especie, género y especie, género y especie. Pero aquí tenemos género y como una abreviación. ¿Sí lo ven? Que es SPP. ¿Qué quiere decir SPP? Bueno, miren, vamos a ver. Por ejemplo, la abreviatura SP significa que es una sola especie no especificada. ¿Sí? Por ejemplo, Escherichia sp, ¿sí? Una especie de Escherichia que no sabemos cuál. Cuando tengo SPP, es que hay varias especies, como Escherichia spp, varias especies del género Escherichia. Por eso es que, como son varias especies, a cada especie se le puede atribuir diferente capacidad para producir diferentes metabolitos, como por ejemplo los antibióticos que tenemos aquí. Si lo ven, entonces, cuando tenemos SPP, es que es el género y hay varias especies asociadas, ¿sí? SPP. Vamos a ver otro tipo de microorganismo, por ejemplo. Por ejemplo, SPP, ¿qué significa SPP? Es una abreviatura de latín que significa especies plurais, o sea, varias especies. SPP, ¿sí? SPP, especies plurais. Y SP, especies, o sea, una sola especie, ¿sale? Miren, por ejemplo, vamos a ver el siguiente. Por ejemplo, vamos a ver, hay unos otros tipos de microorganismos que carecen de forma definida, ¿sí? Esos tipos de microorganismos no se pueden encontrar con una forma geométrica característica en la naturaleza, ¿sí? Incluso pueden cambiar de forma continuamente, ¿sí? Son los pleomórficos. Uno de ellos es el microplasma, ¿sí? Los microplasmas, ¿sí? Son bacterias que carecen de pared celular. Son bacterias que carecen de pared celular. Al carecer de pared celular, es más sencillo que ante diferentes medios donde se encuentren o ante diferentes amenazas puedan cambiar su forma específica, ¿sí? Entonces, son principalmente parásitos o comensales vertebrados. Varias especies son patógenos de los seres humanos, como por ejemplo el Microplasma pneumoniae, agente causal de la neumonía atípica, ¿sí? La temperatura óptima de esos microorganismos, como los del microplasma, ¿sí? este, es a menudo mesofílica, óptimamente 37 grados Celsius, ¿sí? Y por lo general, este, adoptan la temperatura de su hospedador, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la del cuerpo humano, cuando colonizan un cuerpo humano para generar enfermedades como la neumonía, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí está un ejemplo que saqué de un artículo científico, ¿sí? Que es el microplasma bajo un microscopio, ¿sí? Tengo aquí por ejemplo, aquí tengo una referencia de 0,5 milímetros y aquí de 500 nanómetros, ¿sí? 500 nanómetros. Entonces, ¿cuánto es nano? ¿Cuánto es nano? Nano son 1000 micrómetros, ¿sí? O sea que en un metro hay 1000 millones de nanómetros. En un metro
hay 1 millón de micrómetros. Hay 1000 milímetros, 100 centímetros, 100 decámetros, ¿verdad? Entonces, aquí tengo un ejemplo de microplasma agalactiae como ejemplo, ¿sí? La diapositiva, la figura de la parte derecha es una microscopía es TEM, es una microscopía TEM, microscopía por transmisión de electrones, ¿sí? Un segundo, Ramón, ¿sí? O sea, aquí, por ejemplo, se puede ver específicamente la morfología del microplasma, como si fuera un coco, pero no es un coco porque adopta formas diferentes según el hospedador o según el medio, ¿sí? Y aquí tengo colonias, por ejemplo, de microplasma que parecen como si fuera un huevo estrellado, ¿sí? Después de varios días de incubación en un medio complejo. Forman estas formas extrañas, estas formas raras. Obviamente esto es un alejamiento bastante notable de este de aquí, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Dice, aunque la mayoría de los microplasmas este, colorizan de manera similar y tamaños y morfología, sus células pueden variar, ¿sí? Con respecto a otras especies. Por ejemplo, microplasma genitalium, microplasma pneumoniae y microplasma microplasma galisepticum, ¿sí? Entonces, adelante, Ramón. Gracias, doctor. Justo le iba a preguntar, que comentó que no tenían pared celular, ¿verdad? Los micoplasma. Exacto. Le iba a preguntar que cómo hacían para mantener una forma tan, pues tan perfectita, ¿no? Todos más o menos la misma, pero ya dijo que es dependiendo ¿cómo se dice? Del albergue. Sí, dependiendo del albergue. No, recuerda, las células pueden tener o no tener pared celular, ¿sí? Por ejemplo, las células animales, como las células de nosotros, los mamíferos, no tenemos pared celular, ¿sí? Tenemos membrana celular. Por eso tenemos estas formas, como medio elásticas, medio amorfas también, ¿no? O sea, no tenemos formas bien definidas. A diferencia, por ejemplo, de una célula, de una de las células vegetales, que si tienen pared celular, los microorganismos, tienen pared celular, ¿sí? Y Por la pared celular, eso, sí, por adelante. eso precisamente, por eso precisamente son dependientes y son invasivas y contaminan otras células y son estrictamente mesofílicas, ¿no? Porque la pared celular, como no la poseen, no les brinda cierta protección. Exacto. Y eso también les confiere la característica este, pues de ser nocivas al ser humano, ¿verdad? Porque al no tener pared celular es más difícil su desecho en la sangre. Se pueden confundir con ciertos, con ciertos, con ciertas especies químicas en la sangre. Entonces, miren, vamos a ver. Entonces, hay un tema interesante, que es el tema que sigue, que es el de las bacterias gram negativas y gram positivas. Por aquí tengo una presentación al respecto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Ustedes, yo creo, yo pienso que aquí en el grupo hay varias personas con formación microbiológica, ¿no? ¿Quiénes son, o información biotecnológica? ¿Quiénes son aquellas personas que tienen esa formación? ¿Usted qué estudió, Raúl? Yo soy biotecnólogo, Bueno, tiene cierto químico conocimiento biotecnólogo. biológico. Yo Ujú. también soy biotecnóloga, Usted también es ingeniera biotecnólogo. biotecnóloga. Estudié química industrial. Adelante, ¿es que usted, Rafael? No entendí. Estudié química industrial y también llevé microbiología aplicada. Muy bien, pues perfecto. Entonces ustedes saben de lo que estamos hablando. Muy bien. Yo soy ingeniero químico, ¿sí? En mis 3 formaciones soy ingeniero químico y estas cosas las aprendí a golpes, ¿sí? No soy microbiólogo, ¿sí? O sea,
Mi acercamiento a estas cosas microbiológicas es bien práctico, es bien pragmático, ¿sí? Porque, porque yo lo utilizo principalmente en entender los procesos anaerobios para la producción de biocombustibles, ¿no? Principalmente metano. Entonces, vamos a ver. Miren, vamos a ver. Entonces, a mí me gustaría, antes de... No, pero no está viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahí va. A mí me gustaría, antes de hablar de gram positivas y gram negativas, hablar acerca de la importancia de la pared celular, ¿sí? En las células, ¿sí? Recordemos que no todas las células tienen pared celular, ¿sí? Entonces, la pared celular es el elemento de la célula que posibilita dos procesos fundamentales para la supervivencia de los microorganismos. Primero, mantiene un volumen óptimo para la constitución de las reacciones que se deben llevar al interior de la célula, ¿sí? Este es el punto fundamental, es un punto fundamental, ya que el volumen óptimo tiene que ver con las relaciones molares que se dan en el interior de la célula, evidentemente, ¿sí? También está relacionada estrechamente con otro tipo de procesos como los coeficientes de difusión. Los coeficientes de difusión que se insertan o son útiles cuando estudiamos un aspecto bien interesante en la naturaleza que se llama la transferencia de masa, ¿sí? Entre dos diferentes fases. Lo mismo ocurre con un microorganismo, nada más que con sus respectivas particularidades. Entonces, los coeficientes de difusión son un parámetro, no son un fenómeno. Son un parámetro que determina la velocidad en la que ciertas sustancias se pueden difundir de un sistema a otro. En este caso, difundir en el interior de la célula, en función de las condiciones, principalmente de concentración del medio exterior. O sea, un coeficiente de difusión, por ejemplo, te dice a ti cuál es la velocidad con la cual la concentración o las moléculas de una especie se pueden transferir de una fase a otra explotando la fuerza impulsora de la diferencia de concentración. Para que haya, no es como tal una fuerza, pero en términos de procesos se le conoce como fuerza. Por ejemplo, para que haya transferencia de masa, tiene que haber diferencia de concentración. Pero más allá de que haya diferencia de concentración, tiene que haber diferencia de potencial químico. ¿Sí? Diferencia de potencial químico entre ambas fases. Para que haya transferencia de calor, la fuerza impulsora es la diferencia de temperatura. Para que haya movimiento, tiene que haber fuerzas mecánicas no equilibradas o fuerzas no equilibradas. Por ejemplo, para que haya flujo de fluido, tiene que haber diferencia de presión, que al final de cuentas se refleja como una fuerza no equilibrada, porque la presión es una fuerza aplicada sobre un área, ¿sí? Entonces vamos a ver. El otro fenómeno importante, ¿sí? El otro proceso importante que fomenta para el cual sirve la pared celular es el aislamiento del medio externo, es una barrera, ¿sí? La pared celular procura el confinamiento de la célula posibilitando mantener condiciones razonablemente estables en el citoplasma. Es una barrera. Entonces sirve para mantener un volumen óptimo, ¿sí? Porque una célula se puede hinchar o se puede contraer, ¿sí? Dependiendo de fenómenos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, la pared celular, al ser rígida, ¿sí? Entonces, no permite tanto que la célula se lise, ya sea porque se hincha o porque se contrae, ¿sí? Entonces, es una característica importante. Además, pues evidentemente, mantiene la célula bien confinada para que se puedan llevar a cabo bien todas las reacciones químicas dentro de la célula. Entonces, aquí tenemos en esta diapositiva tenemos una imagen en la parte superior, ¿sí? Esa imagen presenta dos tipos de pared celular. La pared celular de las bacterias gram negativas y la pared celular de las bacterias gram positivas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué podemos ver?
podemos ver, por ejemplo, en las bacterias gram negativas que tienen una capa, ¿sí?, de peptidoglicano. El peptidoglicano es un componente relativamente rígido y relativamente impermeable dentro de las células, ¿sí? Es el componente más duro en la pared celular, el peptidoglicano, ¿sí? Y tenemos por encima de la capa de peptidoglicano, tenemos una membrana exterior, ¿sí? Una membrana exterior con fosfolípidos unida así como con cabecitas con dos ácidos grasos de cadena larga. Aquí los podemos ver, ¿sí? Y esta membrana exterior tiene lipopolisacáridos, ¿sí?, que le permiten a la célula cierto tipo de motilidad. Y también podemos ver por la parte inferior una membrana citoplasmática. O sea, las bacterias gram negativas tienen una, una pared celular un poco más sofisticada. Tiene dos membranas, una externa y una interna. Una que está en contacto con el exterior, con el medio donde está presente la célula, y una que está en contacto con el interior de la célula, ¿sí?, con el citoplasma. Entonces tenemos, por otro lado, la pared celular de las bacterias gram positivas, ¿sí?, que tienen una capa exterior muy gruesa en relación con las gram negativas de peptidoglicano, muy gruesas. Adelante, Ramón. Sí, doctor. Yo sé que estas son representaciones, pues, de dibujo, ¿no? Pero, aparte de la gram negativa de ser más sofisticada, la capa exterior es más gruesa o no es, importante. ¿Sí puede ser Este, más grueso? pues no, o sea, este, no necesaria. Lo importante en esta explicación no es, adelante, Lorena, Más bien la pared celular de las gram positivas es la que es más gruesa, o bueno, más bien tiene pared celular. más gruesa y más resistente Sí. por la capa de peptidoglicanos que tiene, más gruesa, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo para determinar si la bacteria es gram positiva o gram negativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la, la pared celular de del microorganismo de la bacteria gram negativa tiene dos espacios periplásmicos, que son esos espacios que tienen aquí. Esos espacios son sumamente importantes porque esos espacios, además de permitir algunas reacciones en condiciones energéticas dentro de la célula, también generan gradientes, ¿sí? Y esos gradientes, ¿gradientes de qué? Gradientes de concentración, ¿sí? Y esos gradientes hacen que ciertas sustancias sean más permeables a la célula. Los gradientes que se generan en el espacio periplásmico. Entonces, la gram positiva solamente tiene un solo espacio periplásmico, mientras que la gram negativa tiene dos espacios periplásmicos, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Pues aquí está una representación un poco más trivial de la pared celular de las bacterias gram positivas y gram negativas, ¿sí? Por ejemplo, la bacteria gram positiva tiene una membrana, en términos pragmáticos, más simple, ¿sí? Tiene una membrana plasmática interna, el espacio periplásmico y la capa fuerte de peptidoglicano, ¿sí? Mientras que la gram negativa tiene una membrana plasmática interior, un espacio periplásmico entre la capa de peptidoglicano, ¿sí?, y la membrana interior, otro espacio periplásmico entre la capa de peptidoglicano y la membrana exterior, ¿sí? O sea, por así decirlo, la gram positiva tiene dos capas, la membrana plasmática y el peptidoglicano, ¿sí? Y la gram negativa tiene tres capas, dos membranas y el peptidoglicano. Pero vean, por ejemplo, aquí como cualitativamente, ¿sí?, la capa de peptidoglicano es más gruesa, es más gruesa en la pared celular de las gram positivas, ¿sí? Mientras que en las gram negativas es más pequeña. Entonces, la capa de peptidoglicano
en las gram positivas, al ser más gruesa, le confiere características sumamente importantes a la célula. Vamos a ver qué dice aquí esta diapositiva. El proceso que distingue de forma más característica a un tipo de bacteria con respecto a otras, por ejemplo, gram positivas y gram negativas, es el transporte. Debido a que las gram negativas tienen membrana plasmática interna y externa. Cuentan con distintos tipos de mecanismos que regulan el paso de sustancias al interior y al interior, al interior y al exterior celular, sustancias al interior de la célula. ¿Sí? Por ejemplo, como esta capa de aquí, sí, las gram negativas tienen dos espacios periplásmicos, es más factible que haya gradientes de concentración, lo que permite el transporte de ciertas sustancias hacia adentro o hacia afuera de la célula. Recordemos que el transporte, uno de los fenómenos para que exista transporte molecular en diferentes fases es la diferencia de concentraciones, ¿sí? Entonces, el transporte en bacterias gram negativas posee mayor versatilidad, ¿sí? En cuanto al transporte de qué, de, pues, de nutrientes, de sales, ¿sí? De colorantes, por ejemplo, ¿sí? Continuamos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una fotografía, una micrografía de, de un microscopio, ¿sí? De un microscopio óptico, un microscópico relativamente simple, ¿sí? Donde vemos microorganismos morados y microorganismos con tonalidades rosas, ¿verdad? Rosadas pálidas y rosadas más intensas. Pues esos son los microorganismos gram positivos y gram negativos. La tinción de Gram es un método por el cual a una preparación bacteriana que esté fijada, principalmente en un vidrio, se le adiciona tinción de Gram. Sí, ahorita vemos el procedimiento, ¿sí? Una vez teñida la muestra, se le añade una serie de reactivos para lavar el exceso de colorante. Lo que hace la tinción, o sea, lo que hace la tinción, lo que hace el añadir color a la muestra es acceder al interior de la célula. Una vez que el colorante accede al interior de la célula a través de la pared celular, ¿sí? Este, se dirige hacia dos escenarios posibles. El tinte se retiene en el citoplasma, ¿sí? No afectando la viabilidad celular. O sea, el color que se le añade ahí al portaobjetos, ahí al vidrio, ¿sí? Penetra en la célula, ¿sí? Y tiene dos alternativas principalmente: que se manifieste como una mayor retención del color dentro del citoplasma, o que una vez dentro, gran parte de ese colorante sea expulsado fuera de la célula, ¿sí? Entonces, por eso es que ciertas bacterias tienen más tonalidad que otras, básicamente, distinguiéndolas de una clase a otra clase. Entonces, por ejemplo, vamos a continuar. Entonces, las bacterias gram positivas tienen una tonalidad violeta intensa, como lo podemos ver aquí en esta fotografía. Mientras que las bacterias gram negativas tienen una tonalidad de rosa pálido o rojo, ¿sí? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué ocurre eso? O sea, ¿por qué las bacterias gram positivas, al añadirles colorante, se ponen violetas? ¿Y por qué las otras se ponen más rositas? Bueno, eso tiene un significado, tiene Porque, una ay, perdón. respuesta. Así que la vamos adelante, Lorena. Ah, porque el colorante cristal violeta tiene mayor afinidad por el péptido glucano de las bacterias gram positivas y por eso se tiñe en azul. Pues no necesariamente, Lorena, sí. Es más bien por el transporte, Ok. por la capacidad que tiene la célula de expulsarlo al exterior, ¿sí? Pero evidentemente, esa capacidad que tiene la célula de exportarlo al exterior es la capa de peptidoglicano, que en unas bacterias es más gruesa y en unas es más delgada. En unas bacterias hay dos espacios periplasmáticos y en una nada más uno. Entonces,
al, el hecho de tener una capa de peptidoglicano más grande, ¿sí? Como esta de aquí. Si, por ejemplo, las gram positivas, ¿de qué color son? Si las gram positivas son violeta intenso, y Violeta. las gram negativas. Ujú. Por ejemplo, aquí, ¿sí? La gram positiva es violeta. Penetra, ¿sí? Penetra el color y como la capa es muy intensa, muy dura, solamente hay un espacio periplasmático, permanece dentro de la célula el color. Mientras que en las gram negativas, que tienen un color rosa más pálido, se favorecen más los fenómenos de transporte de los nutrientes fuera de la célula, ¿sí? Porque estas capas de espacios periplasmáticos permiten hacer gradientes de concentración que permiten que el colorante salga de la célula, ¿sí? A diferencia de la gran positiva, que tiene una retención más del colorante dentro de la célula, ¿sí? Una de las características más importantes de las gram negativas es la versatilidad del transporte. Se puede adaptar a diferentes tipos de transporte. Entonces, cuando el colorante entra a la célula, ¿sí? Fácilmente o con mayor versatilidad, con mayor ventaja, lo puede expulsar de la célula. Mientras que las Es, gram positivas no. Si entra, ¿sí? Y se retiene dentro del citoplasma. Y es es, complicado di- salir. es directamente proporcional al mecanismo de permeabilidad de cada uno de los tipos. Por eso Exacto. las, Es por eso inversa, es las gram inversamente. negativas son más eh, patógenas porque la entrada de los antibióticos está más controlada por lo exact- mismo. exactamente. Exactamente. Sí. O sea, es la capacidad del transporte, ¿sí? Que la proporciona la pared celular, lo que hace que las bacterias se puedan clasificar en dos grandes grupos, ¿verdad? Gram positivas y gram negativas. Entonces, este, vamos a continuar dentro de 5 minutos. Son las 7:01. Vamos a dar un descanso de 5 minutos, por favor. ¿Sale? Para que puedan ir a sanitario y a hacer lo que quieran en 5 minutos.
Por ejemplo, usted, Ramón, este, ¿qué tanto está familiarizado con estos temas que estamos viendo? Cero, doctor. La verdad es que en la carrera no llevé yo casi nada de microbiología ni de Sí, no, no biotecnología. llevamos nada. Si en la carrera ahí con nosotros no enseñamos nada de esto. Y pues sí, realmente todos los conceptos ahorita son nuevos para mí. Asócielos a fenómenos de ingeniería química, por ejemplo, los fenómenos de transporte. Sí, Sí, ahorita lo que estaba comentando de el factor de difusión, pues me recordó, ¿verdad? La transferencia de masa, sí. que pues vimos un poquito, ¿no? En el curso de fenómenos de transporte, pero sí, sí me interesa bastante, entonces voy a intentar ver y repasar los conceptos. Mire, les voy a recomendar un libro bien interesante. Dejen, voy por él. Ahí lo tengo en el libro. Denme un segundo. Ok. Hay un libro que a mí me gusta mucho. Sí, lo leí hace tiempo. Ya ni me acuerdo cuándo lo leí. Se llama Los cazadores de microbios. ¿Quién se me adelantó? ¿Quién es Rafael? Yo, ese libro nosotros nos dio la doctora que nos daba microbiología. Está muy bueno. Está súper bueno el libro de los cazadores de microbios de Paul de Croft. Habla acerca les voy a leer lo que está atrás del libro, ¿eh? Dice Paul de Croft, como médico bacteriólogo que posee grandes conocimientos, no solo se aparta de la verdad científica, no se aparta de la verdad científica. Y como escritor de pluma ágil y amena, en Los cazadores de microbios todos los tropiezos y vicisitudes con que lucharon 14 sabios de distinta nacionalidad, de tendencias y caracteres opuestos, pero todos héroes de voluntad, hasta llegar a la meta propuesta. El autor analiza el carácter, cualidades y defectos de sus personajes, adivina sus pensamientos y establece los diálogos que hayan podido sostener con sus ayudantes. Escudriña sus almas, haciendo resaltar sus reacciones frente a los éxitos y fracasos en sus experimentos. Los cazadores de microbios es un libro interesante para todos. Logra que el lector adquiera conocimientos científicos acerca de los microbios y conozca la lucha ardua constante que han tenido que seguir los investigadores. Por ejemplo, son como las experiencias que tuvieron, por ejemplo, Luis Pasteur, ¿sí? Y otras personas que son referentes mundiales en el tema de ahora de la microbiología, ¿verdad? De la medicina, ¿sí? Entonces, francamente es un libro que yo les recomiendo que lo compren, es barato, ¿sí? Y o sea, aquí está bien padre porque describe, describe, por ejemplo, en el capítulo 3 es Luis Pasteur, ¿sí? En el capítulo, bueno, es que hay varios, ¿no? Sí. Entonces, son 12 capítulos. Se los recomiendo ampliamente. Si tienen oportunidad de leer, lean. Además, leer es bueno porque, para empezar, los hace más guapos cuando leen, porque tienen más tema de conversación y más oportunidad de ligarse a una chica y así. Ahí nos pasó, creo que Lorena. ¿Qué nos pasó, Lorena? Ay, Lorena, ya pasó luego la piratería aquí presente. No, es broma, es broma. Bueno, vamos a continuar. Entonces, Ramón, pues, desde, desde una posición de neófito, todas las preguntas siempre son válidas, ¿sale? Siempre son válidas. Gracias, doctor. Entonces, ¿por qué? Pues por los fenómenos de transporte, ¿sí? Por el transporte, por el transporte
que se da en los diferentes tipos de pared celular, ¿sí? Por ejemplo, la característica funcional que posibilita esta diferencia de diferentes tonalidades o de tinciones en los microorganismos es el transporte, ¿sí? La distinción sustancial entre los procesos que regula el transporte de especies químicas fuera de las células permiten identificar bacterias entre rosas, pálido y rojitas, y bacterias púrpuras intensas, que son las gram positivas y las gram negativas, ¿sí? Entonces, estas diferencias pues, se pueden visualizar frente a un microscopio, pero estas diferencias pues hacen un montón de asegúnes, un montón de condiciones para el uso y estudio de los microorganismos, ¿verdad? Acuérdense que la microbiología se basa básicamente en dos grandes áreas, ¿no? El estudio de los microorganismos, su morfología, su relación con su medio ambiente, su historia, y cómo esos microorganismos, que para mí es lo más fascinante, los podemos utilizar para producir productos de valor agregado, ¿sí? Para producir productos para mitigación de impactos ambientales, producción de biocombustibles, todo lo que ya vimos la clase anterior. Entonces, miren, por ejemplo, aquí en esta parte de la diapositiva, en la parte izquierda de la diapositiva, tengo un ejemplo de tinción, no propiamente la tinción de Gram, ¿sí? Pero miren, por ejemplo, vamos a hacer un poco más grande, ¿sí? Se prepara la muestra en un frotis, ¿sí? Se extiende una capa fina del cultivo sobre un portaobjetos y se seca al aire, ¿sí? Luego se fija la capa mediante calor, ¿sí? A través de un mechero, ¿sí? Con cuidado para no lastimar tanto la muestra. Posteriormente, se vierte colorante en el portaobjetos, ¿sí? Se llama cristal violeta. Bueno, en este caso es cualquier tinción. Entonces se vierte colorante en el portaobjetos, ¿sí? Y esto le permite a la célula o a las células absorber a través de la pared celular, ¿sí? Mediante los fenómenos de transporte que ocurren en la célula, ¿sí? Y estos colores, estas células teñidas, las podemos observar en un microscopio óptico, ¿sí? Entonces, los colorantes, ¿qué es lo que dan? Pues dan contraste a las células microbianas. ¿Sí lo ven? Dice aquí, los colorantes mejoran el contraste entre las células y su entorno. ¿Sale y vale? Por ejemplo, aquí tenemos el procedimiento de la tinción de Gram, que es relativamente un procedimiento simple. Entonces, primero, se vierte cristal violeta durante un minuto en un frotis fijado por calor, como lo vimos en el ejemplo. Todas las células se ponen moradas, incluso las gram positivas y las gram negativas, porque es cuando permea el colorante por la célula. Después se añade una solución de yodo durante un minuto. Hay una razón por la cual se añade el yodo, ahorita la vamos a ver. Y todas las células ahí permanecen siendo moradas. Pero después, en el proceso número 3, se decolora brevemente la mezcla añadiendo alcohol, etanol, alcohol etílico, durante unos 20 segundos. Entonces, las células, unas células, las gram positivas permanecen moradas y las gram negativas permanecen incoloras, lo cual hasta este punto sería complejo observarlas en el microscopio, ¿sí? Entonces, lo que hacemos posteriormente es realizar otra tinción con un colorante que se llama safranina durante 1 o 2 minutos, ¿sí? Es un colorante que le va a aportar un color como rosáceo, como rojizo a las células gram negativas. Y las gram positivas permanecen con ese mismo color violeta intenso, ¿sí? Ese es el procedimiento de tinción. Si quieren, se los dejo ahí para que lo anoten o para que ahí copien las ideas principales y luego en un minuto más vemos un video que les traigo para explicar a detalle, un poco más a detalle este procedimiento. Sí, ¿Le podría quitar un poquito el zoom? que le ponga más zoom. No, no, que le quite tantito el zoom, por favor. Ok. Gracias.
Este procedimiento de tinción lo vamos a grabar. Vamos a hacer como tipo un tutorial grabado para enseñarles ahí, para más o menos que ustedes aprendan la técnica. Les vamos a pasar unos videos para que ustedes aprendan las técnicas de tinción, ¿sí? Lo vamos a hacer próximamente en el laboratorio y se los vamos a compartir para que los tengan bien guardados ahí en su... Bueno, evidentemente, por la formación de algunos de ustedes, ya saben cómo hacerlo, y seguramente lo han hecho muchas veces, pero pues es como el hijo pródigo, ¿no? Al profesor le importa que aprenda el que menos sabe a veces, ¿verdad? Bueno, miren, de un minuto más. De todos modos, les voy a compartir las presentaciones, no se preocupen. Entonces, les voy a compartir esta liga al chat. ¿Sí? Ábranla, por favor, pónganla en su navegador y aquí, recuerden que aquí, en esta parte inferior de la pantalla, hay como un simbolito, como cuadradito, un icono cuadradito. Lo presionan para que le pongan los subtítulos al video, ¿sí? Es un video de 3 minutos. Los voy a dejar que ustedes lo vean. Dejará de compartir la pantalla y mi micrófono para no causar interferencia. Y ustedes ven ¿sí todos pudieron abrir el video? ¿Mandó dos diferentes o es la misma liga? Es el Es mismo la link. misma liga, solamente que una aparece como una foto, pero la liga es la misma, es la última liga, Rafael. Ok, gracias, doctor. Sale. Sería bueno que aquellos que no tienen tanto conocimiento lo vean un par de veces el video, sí, para que lo entiendan mejor.
En resumen, la bacteria, la gran negativa, es la más difícil de erradicar. ¿Perdón? En resumen, la gran negativa es más difícil de erradicar. Es pregunta. Al revés, ¿no? ¿La gran positiva? Mire, vamos a ver. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Se me hace bien interesante ese video que les mostré porque menciona sobre todo, por ejemplo, el efecto del yodo, ¿verdad? Que es como como encapsular y evitar que salga el colorante de una membrana que es de una pared celular que es más dura y más gruesa, que tiene una pared de peptidoglicano más gruesa. Vamos a ver. Déjenles comparto la pantalla. Bien, vamos a ver. Entonces, aquí realicé una tabla comparativa entre bacterias gram positivas y gram negativas. Estas son algunas de las propiedades o criterios generales entre bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Sí? Entonces, color en la tinción de gram. Las gram positivas se tiñen de morado y las gram negativas de un rosa o rojizo. La pared celular de las gram positivas es gruesa, con capa de peptidoglicano de hasta el 90%, mientras que la capa de las gram negativas es delgada, ¿sí? Porque tiene una capa de peptidoglicano más pequeña, ¿sí? Y una membrana externa lipídica, la cual se, se deshace, se elimina ante la adición del alcohol, ¿verdad? Por eso nos lavábamos las manos con alcoholito cuando teníamos el virus del COVID-19, el virus este, ¿verdad? Entonces, la membrana externa no está presente en las gram positivas, mientras que en las gram negativas sí. Acuérdense que las gram negativas tienen estas estructuras que son lipopolisacáridos que permiten motilidad. Una membrana negativa es una membrana externa, ¿sí? Dos espacios periplásmicos y una pared de peptidoglicano delgada, ¿sí? Mientras que la gram positiva tiene una pared muy gruesa de peptidoglicano, solamente un espacio periplasmático y una membrana interna, ¿sale? Entonces, dicho esto, la membrana externa está presente en las gram negativas, ¿sí? Mientras que las gram positivas no está presente, como se ve en la figura, ¿sí? Lípidos en la pared celular, bajo contenido, mientras que hay alto contenido en las gram negativas, ¿sí? Sensibilidad a los antibióticos, alta sensibilidad a los antibióticos en las gram negativas, en las gram positivas, perdón, especialmente para la penicilina, ¿sí? Mientras que en las gram negativas es menor, ¿sí? Hay menos sensibilidad a los antibióticos, ¿sí? Producción de exotoxinas es común en ambas, ¿sí? Unos ejemplos comunes de de estas bacterias son los estafilococos, como gram positivas, estreptococos y bacillus, ¿sí? Mientras que en las gram negativas es como el E. coli y las pseudomonas, ¿sí? Son ejemplos de gram negativas. Una bacteria de E. coli, ¿sí? Se tiñe de rosa y de rojo, mientras que, por ejemplo, un estafilococo se tiñe de morado, ¿sí? ¿Qué otra comparación? Hay ventajas y desventajas en sus aplicaciones. Por ejemplo, una de las ventajas de las gram positivas es que es muy sensible a los antibióticos comunes, ¿sí? Son fáciles de cultivar. Y las gram negativas tienen alta resistencia ambiental, ¿sí? La membrana externa regula la entrada y salida de los compuestos de una manera más efectiva, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué controla la salida y entrada de los compuestos de una manera más efectiva? Pues porque las gram negativas tienen dos espacios periplásmicos, ¿sí? Y además de que tienen una pared celular más con de peptidoglicano más delgada, permitiendo más intercambio
para la expulsión de toxinas, por ejemplo, ¿sí? O para regularse frente a medios, cambio, por ejemplo, de salinidad en los medios en los que se encuentra, ¿sí? Aplicaciones industriales. Por ejemplo, las gram positivas, ¿sí? Son más aptas para utilizarse en la producción de enzimas y antibióticos y probióticos, mientras que las gram negativas se utilizan frecuentemente en esquemas de bioremediación, biosensores o bioplásticos, ¿sí? Comportamiento en bioprocesos. Las gram positivas son útiles en fermentación y síntesis de compuestos, mientras que las gram negativas se requieren en ambientes extremos y sistemas genéticos complejos, ¿sí? La siguiente tabla me parece bastante interesante porque muestra algunas aplicaciones industriales de las gram positivas y las gram negativas, ¿sí? En esta tabla vemos, por ejemplo, vemos 5 columnas, ¿no? La primera es el tipo de bacteria, su clasificación, su aplicación industrial, en qué tipo de industria se encuentra se desarrolla esta aplicación y cuáles son los procesos biotecnológicos y sustratos que se utilizan en estos procesos. Miren, por ejemplo, este, ¿cuál, por ejemplo, ¿cuál podemos ver? Por ejemplo, lactobacillus, ¿sí? SPP, es gram positiva, ¿sí? Si es gram positiva, ¿cómo es su pared celular? Más gruesa de peptidoglicano. Si es gram positiva, ¿sí? Es más gruesa en peptidoglicanos, ¿sí? Entonces, ¿dónde se aplica? En la fermentación láctica, ¿sí? Para producción de lácteos o probióticos, en la industria de alimentos y bebidas. ¿En qué proceso biotecnológico? Obviamente fermentaciones aerobias, fermentaciones lácticas y como sustratos se utilizan lactosa, glucosa o azúcares de leche, ¿sí? Por ejemplo, la E. coli modificada, ¿sí? Con una modificación genética seguramente. Es gram negativa, ¿sí? Se utiliza, por ejemplo, en la producción de proteínas recombinantes, ¿sí? ¿En qué tipo de industria? En la de biotecnología y en la de salud humana, ¿sí? Ingeniería genética son los procesos biotecnológicos y con fermentaciones y se utilizan como sustratos ricos en glucosa y peptonas. Por ejemplo, Bacillus subtilis es gran positiva. Se utiliza para la producción de enzimas, amilasas, proteasas, lipasas. ¿Qué es la amilasa? La enzima que degrada el almidón. Proteasas, enzimas que degradan proteínas. Y lipasas, enzimas que degradan lípidos. Se usa en la industria de la biotecnología y los detergentes, seguramente en la de los detergentes por la capacidad que tiene de degradar los lípidos a través de las lipasas. Es una característica de los jabones, ¿sí? ¿En qué procesos biotecnológicos se utiliza? En la fermentación, en bioreactores, con sustratos como almidón, caseína, ¿sí? Que es un aminoácido, y residuos agroindustriales. ¿Sí lo ven? Por ejemplo, este microorganismo de aquí, Acetobacter aceti, es gram negativo. Acetobacter aceti, gram negativo. Su aplicación industrial, producción de ácido acético o vinagre. ¿En qué industria? En los alimentos, a través de una fermentación aerobia, utilizando como sustratos alcoholes, así como etanol, o algunos alcoholes superiores, como no sé, N-butanol, sí, o el isopropílico, por ejemplo. ¿Sí? Miren, para terminar este tema y para hacer el examencito que vamos a hacer, eh, a mí me interesa mucho que veamos este fenómeno importante del transporte y su importancia en las células, ¿sí? En esta diapositiva vemos dos tipos de fotografía, ¿sí? Unas que tienen este,
células como rojas y unas que tienen células como cuadraditas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué es cada cosa. Entonces, la pared, como lo mencionamos, tiene como objetivo mantener o procurar regulación homeostática. Regulación homeostática. ¿Qué quiere decir esto? La homeostasis es un término que hace referencia a aquellos procesos que tienen como objetivo mantener en un rango de valores más o menos razonablemente constantes los parámetros físicos al interior de una célula, de forma independiente a las condiciones ambientales, ¿sí? Para lograr, para mantener las condiciones adecuadas de vida celular, ¿sí? Entonces la pared, al mantener la célula confinada y rígida, también contribuye al mantenimiento de una morfología definida en particular, ¿sí? Miren, vamos a continuar. Por ejemplo, en la imagen, esta imagen de aquí, se muestran eritrocitos característicos del tejido sanguíneo de nosotros en mamíferos, ¿sí? Así como células vegetales, las cuales tienen pared celular. Estas de ahí de arriba no tienen pared celular, tienen membrana. Las de abajo, las células vegetales, cuentan con pared celular, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ver. Por ejemplo, miren, vamos a ver lo que ocurre aquí, ¿sí? Dice, las células al estar sometidas a diferentes tipos de solutos, como una sal, ¿sí? Enfrentan ciertas afectaciones a su potencial hídrico, ¿sí? ¿Qué es el potencial hídrico? Es una variable física que determina hacia dónde va el flujo de agua. El potencial hídrico determina hacia dónde va el flujo de agua en dos sistemas principalmente separados por una membrana, ¿sí? Que puede ser pared, como todo el sistema, como todo un sistema, pared celular o membrana celular. Entonces, por ejemplo, el agua siempre se fluye de un potencial hídrico más alto a uno más bajo, ¿sí? Entonces, el potencial hídrico es la medida o la capacidad que tiene una solución para atraer agua a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Se usa específicamente en microbiología para describir el movimiento del agua, ¿sí? Y entender cómo las células se hinchan con agua, o pierden agua, o mantienen una forma constante, ¿sí? Miren, por ejemplo, veamos este, esta fotografía de aquí, ¿sí? De los eritrocitos. Por ejemplo, vamos a verlo primero en la célula de vegetal, ¿sí? Miren, por ejemplo aquí, si la célula, si la célula vegetal se encuentra diluida o se encuentra presente en un ambiente acuático donde la concentración de un soluto, por ejemplo, una sal, es la misma que en el interior de la célula, ¿sí? Entonces el agua tiene un movimiento constante a través de la pared celular. O sea, no hay una acumulación de agua ni adentro de la célula, ¿sí? Ni tampoco existe una transferencia neta de agua hacia el medio de la célula manteniendo diferentes concentraciones. Entonces, este es un fenómeno de isotonía, que se da principalmente cuando la concentración de un soluto, por ejemplo una sal, es la misma en el medio líquido donde se encuentra la célula que dentro de la célula, ¿sí? Pero, por ejemplo, vamos a ver un fenómeno diferente, un fenómeno donde hay mucha sal, una concentración alta de sal en el medio líquido donde se encuentra la célula. Entonces, la sal, ¿qué hace? La sal es atrayente, la sal es hidrofílica, la sal atrae el agua. Entonces, cuando eso ocurre, el agua sale de la célula, ¿sí? Cuando la concentración dentro de la célula en el soluto es menor que la que está afuera, ¿sí? Fluye el agua hacia afuera de la célula, provocando un fenómeno que se le conoce como hipertonía, como si se chupara como si se empezara como a chupar un poquito la célula en términos de una célula vegetal. ¿No está al revés el diagrama en función del de Sale- arriba?
es que está al revés el diagrama. O sea, Mm, este fenómeno de aquí es la hipertonía, exacto. ¿sí? Y el fenómeno donde la concentración de salina es más elevada dentro del citoplasma, ¿sí? Dentro de la célula principalmente, ¿sí? Se da un fenómeno de hipotonía. Si, por ejemplo, en las células que carecen de pared celular, como son los eritrocitos, esos fenómenos pueden causar lisis celular. O sea, que la célula se hinche y se lise, que se rompa la membrana y se derrame el contenido celular dentro de la célula. O, por ejemplo, en un ambiente hipertónico, donde la concentración salina es más alta afuera que adentro de la célula, el agua sale. Sí, el agua sale. Entonces causa un fenómeno de plasmólisis, como se hace como una uva pasa, como una pasa. Y eso también puede causar lisis celular, derramando el contenido de la célula. Ah, por eso es que hay medios de preservación de alimentos salinos. Sí, porque altas concentraciones de sal no favorecen el crecimiento microbiológico de muchos microorganismos, como por ejemplo estos microorganismos de origen animal. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, la carne seca, ¿sí? Pues es muy complicado que se eche a perder por la alta concentración de sal que tiene, ¿sí? Así como otros tipos de alimentos que son muy complicados de que se echen a perder debido a la alta concentración que tienen. Por eso es que la pared celular juega un papel muy importante, ¿sí? En el transporte de nutrientes hacia afuera o hacia adentro, o en la concentración más bien del agua que fluye hacia afuera o hacia adentro de la célula. Sí, hipotonía, que la célula se infle, como aquí y como aquí, debido a que la concentración de azúcar, perdón, de soluto, por ejemplo, una sal, ¿sí? Es más baja en el medio líquido. Entonces, el agua entra a la célula porque hay más potencial hídrico dentro de la célula, ¿sí? Hipertonía, la célula se chupa porque expulsa su agua, ¿sí? Porque el potencial hídrico se favorece más fuera de la célula, ¿sí? E isotonía, cuando no ocurre prácticamente nada, cuando la concentración de los solutos o de la sal en este caso es muy similar tanto fuera como dentro de la célula. Si bien aquí tenemos algunas micrografías de células, ¿sí? Isotónicas, vean cómo se ven con una forma definida muy característica. Hipertónica, vean cómo están como medio chupaditas, como pasas. E hipotónica, como infladas. ¿Sí lo ven? Perfecto. Entonces tenemos 15 minutos de tiempo. Vamos a jugar un ratito. Vamos a ver. A ver. Denme un segundito. Se está cargando este negocio. Les voy a compartir la pantalla. Adelante. Es, la verdad es que son conceptos súper fáciles. Está bastante trivial el ejercicio.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Creo que ya estamos todos. Ya estamos todos, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar entonces. Un microorganismo que coexiste en un entorno acuático con altas concentraciones de sales puede clasificarse como extremófilo. La respuesta correcta. Extremófilo. ¿Sale? Siguiente. Ramón, Iván y Tania, Felipe y Raúl son los que están en el podio. Los microorganismos termófilos viven en temperaturas entre los 20 y los 45 grados Celsius. Falso. Esos son los mesófilos. Son los mesófilos. La temperatura óptima o adecuada de un termófilo es de alrededor de los 55 Celsius. Siguiente, vamos a ver cómo les fue. Ramón, Tania y Felipe. Raúl y Rodolfo. Ejemplos de ambientes donde se pueden encontrar microorganismos acidófilos. Drenajes mineros y el estómago. Evidentemente, lagos alcalinos no, porque alcalino es diferente de ácido, es todo lo contrario. Los bioreactores enfocados a la producción de vinagre no tienen tan bajos pHs, ¿sí? Y el fondo del mar, pues no. Entonces, vamos a ver. Ok, vamos, se movió todo. Siguiente. ¿Verdadero o falso? Para nombrar un microorganismo, ¿se denota primero el género y después la especie? Pues verdadero, evidentemente. Primero el género, después la especie. Y comúnmente el género lo abreviamos con la primera letra una vez que en un documento lo mencionamos por primera vez. Bien. Siguiente. El prefijo estafilo hace referencia a agrupaciones de microorganismos del tipo racimo. Racimo. Estafilo es como racimo. Ok. Siguiente. Microorganismo causante de la enfermedad de la sífilis. Treponema pallidum. Treponema pallidum. Sí, es una bacteria mesofílica, porque vive en el cuerpo humano. Raúl, Rodolfo, Rojas, y Ramón, Felipe y Rafael. El metabolismo se compone de dos grandes grupos de reacciones. ¿Cuáles son?
Anabolismo y catabolismo. Anabolismo o biosíntesis, catabolismo o biodegradación. ¿Dónde se genera la energía? En el catabolismo. ¿Dónde se genera la biosíntesis celular? En el anabolismo. ¿Dónde se consumen dónde se degradan o se consumen los metabolitos o los sustratos, perdón, en el catabolismo, ¿verdad? Se mantuvo el podio igual, está muy reñida la competencia. Permite que las células operen como un equipo, adaptándose, tomando decisiones colectivas y actuando sincronizadamente. Comunicación intercelular, ¿sí? Acuérdense que las células tienen la capacidad de expulsar ciertas sustancias químicas que cuando alcanzan cierta concentración en el medio, ¿sí? Las células son capaces de identificarlas como información para la toma de decisiones, ya sea acercarse a un sustrato, ¿sí? Para colonizarlo, por ejemplo, en gránulos o biofilms, o alejarse de una amenaza, ya sea la presencia de un componente tóxico. Se movió el pollo, pero Raúl está imparable. Cuando una bacteria recoge ADN del medio ambiente para llevar a cabo intercambio genético, se trata de un proceso de transformación, ¿sí? Transformación. Acuérdense que la transducción es de virus y la conjugación es esta como con los pilos. Raúl, muy bien. Quiz. ¿En qué tipo de intercambio genético juegan un papel fundamental los virus? Transducción. Transducción. Lo acabamos de decir hace un momento. Transducción. La mutación no es un tipo de intercambio genético. Siguiente. Se queda igual, está muy competido esto. No lo puedo creer. La celulosa es un tipo de. La celulasa es un tipo de enzima. Perfecto. Aunque también, pues puede ser un biocatalizador, ¿sí? Es más común, ¿sí? Y mucho más preciso llamarlo enzima. El pollo está igual. Raúl tiene una racha de 8 respuestas correctas seguidas. ¿Verdadero o falso? En las bacterias gram negativas, la capa de peptidoglicano en la pared celular es más gruesa. Pues falso, ¿verdad? Siguiente. Vamos a ver cómo les fue. Lorena, ahí va alcanzando a Raúl. Va alcanzando a Raúl y está muy reñido esto. El término estafilo corresponde a un acomodo celular en cadenas. Obviamente esto es
Obviamente esto es falso, ¿sí? Esto es una pregunta de trampa, de prueba, porque es la segunda vez que aparece. Estafilo corresponde a un acomodo en racimo, en montones. Siguiente. Raúl, a la cabeza. Pero Lorena tiene una racha de respuestas más alta con 10. Siguiente. 14 de 18. Son tipos de bacterias que pueden exhibir un mayor rendimiento en producción de enzimas. A ver, vamos a ver. Aquellas personas que respondieron hongos, los hongos no son bacterias, ¿sí? Y las levaduras no son bacterias, ¿sí? Son gram positivas. La respuesta correcta. Siguiente. Es una medida de la capacidad que tiene una solución para traer agua. Lo acabamos de ver hace un momento. Potencial hídrico, ¿sí? Hidroatractividad es un término que yo creo que no existe, me lo inventé, ¿sí? La ósmosis es un mecanismo de transferencia de masa a través de membranas, ¿sí? Y la hidrofobicidad es todo lo contrario, ¿sí? Repeler agua. Por eso, y la sal tiene un alto potencial hídrico, por eso, cuando hay mucha humedad, la sal se apelmaza, porque absorbe agua, atrae agua. Siguiente. Miren cómo va. Y está muy reñido, no lo puedo creer. Son fenómenos que pueden lisar las células. Sí, porque el esfuerzo cortante, aunque es cierto que la puede lisar, sí, en el contexto que acabamos de ver ahorita es la hipertonía y la hipotonía, ¿sí? Entonces, uno ocasiona que la célula se hinche y explote y una que se haga como uva pasa, ¿sí? El esfuerzo cortante se da cuando tenemos, por ejemplo, reactores muy agitados. Por ejemplo, en fermentación anaerobia se estima que no debe de haber agitación de más de 200 revoluciones por minuto porque eso puede causar lisis celular por el esfuerzo cortante. 200 RPM. Siguiente, vamos a ver cómo les fue. Ahí va, ahí va. Penúltima. La forma de vibriones en taxonomía corresponde a forma de coma o bastón curvado. Sí, es la respuesta correcta. Sí. Forma de bastón o cilindro es bacillus. ¿Sí? Forma de coco, bastón curvado. Sí, esa no existe. Vamos a siguiente. Ramón apareció, Johnny y Lorena ahí van luchando y Raúl sigue a la cabeza. Y Tania está también ahí en último lugar. Final. Son tipos de reactivos que se utilizan en la tinción de Gram. El, el rojo
de metilo no, ¿sí? Y el agua tampoco, ¿sí? Es cristal violeta para teñir, el yodo para encapsular, el metanol para alisar para eliminar la membrana melanina, para dar color a las células que se lavaron por el etanol. Ay, tengo un error, pero bueno, debería ser esta de aquí, porque el metanol no es el etanol, ¿sí? Entonces es la que más se parece de todas, es cristal violeta, yodo, etanol y safranina, ¿sí? Pero aquí recuerden que es etanol, ¿sí? El metanol es peligroso de usar en laboratorio. Vamos a ver cómo quedó. Ramón, en primer lugar. ¿Qué pasó, Raúl? Lorena, segundo lugar. Y ahí está Raúl, en primer lugar. Ahí está. Se merece un aumento, Raúl. Ahí se lo dejo lo pongo sobre la mesa. Yo también. De trabajo. De trabajo, cabrón. Muy bien. Pues bueno, nos vemos la clase que viene. Todos asistieron puntualmente, a las 8:04 que mandé el, la lista, estaban todos presentes, lo cual es muy bueno. Sí, hubo buena participación del grupo. Aquellas personas que tengan desconocimiento, pues sí, que tengan más desconocimiento de estos temas, pues a ustedes es los que deben de preguntar, los que deben de quedarse sin las dudas, ¿sale? Que seguramente es una parte importante del grupo. Entonces, bueno, ¿alguna cuestión, alguna pregunta antes de irnos? No, Doc. Gracias. ¿Eso qué es? ¿Ese vaso negro qué es, Raúl? Se ve, Agüita, se ve que lloran los ojos cuando toma. agüita, agüita. Ah, bueno, está bien, pues. Prácticamente una bebida alcohólica es agua, ¿no? En términos estadísticos de su concentración, de la concentración de sus componentes. Agua pura. Agua pura, bueno, es diferente. Bueno, pues que estén muy bien, Iván, Ramón, Rafael, Raúl, Lorena, Tania, Josué, Rodolfo, Eric, Jacobo Pérez, Emilia, la compañera de recién ingreso, Obed, Abigail, HP. ¿Cómo se llama usted, compañero? Johnny. Johnny, Carelli, Jonathan Bravo, Jesús Hernández y Josué Robles y Felipe Delgado. Y Que yo tenga muy buena semana. ¿Eh? no podemos irnos sin felicitarte por tu día, doctor. Agradecerte todo lo que estamos aprendiendo contigo. Y cuando estemos en Monterrey, con mucho gusto vamos a partir un pastelito con un whisky. O un ribaecito con un whisky, ¿eh? Con Yo, dos yo, whiskies. ya- yo ya estoy en Monterrey, Doc. Y luego, no se Y ve que ya, hablaron nada. Invítalo, Raúl. ahorita para el Juego del América. No, hombre, de América, No, pues chingado. felicidades, doctor. No, muchas gracias, muchas gracias. Ándale. Que les vaya muy Que, bien a que todos. que pasen buen fin de semana, nos vemos el martes. Buenas noches. Buenas noches.